¿Alguna vez has escuchado que dicen que nosotros como cristianos no tenemos por qué estar guardando los mandamientos de la ley, que no tenemos por qué guardar el sábado, el día de reposo, y que nosotros como cristianos no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Pues adivina qué, quien te haya dicho eso, tiene razón. Así que quédate por aquí porque el día de hoy vamos a estar analizando cuál es el papel que la ley tiene sobre el creyente el día de hoy, ¿sí? Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les saluda su hermano en Cristo, Roberto Rodarte. Está en su canal Meditando Biblia. Como ya les mencioné, hermanos, vamos a estar hablando un poquito de la ley. En los videos pasados estamos hablando sobre cómo es que las obras no colaboran de ninguna manera, ni antes, ni durante, ni después después de nuestra salvación, para nuestra salvación. No colaboran en nada. Entonces, los pasajes que hemos estado revisando también hablan acerca de los mandamientos de la ley o de la ley misma. Entonces, es importante que también aclaremos esto. ¿Qué es lo que tenemos que aclarar? Que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no estamos bajo la ley. No estamos obligados a estar observando los mandamientos de la ley, con algunas aclaraciones. ¿En qué sentido? En el sentido de querer guardar nuestra salvación, permanecer en salvación, o otro lado es querer buscar las bendiciones de Dios, porque hay quienes dicen que si tú no guardas los mandamientos de Dios, una, o no vas a ser salvo, y dos, no vas a recibir las bendiciones de Dios, ¿sí? Entonces, por ese lado, pues está completamente mal, porque bien claramente dice la Biblia que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No dice que es en nuestras obras, ni dice que es en la ley, dice en Cristo. Por medio de Cristo nosotros obtenemos y permanecemos en salvación y en bendiciones, ¿ok? Entonces, aclarando eso, hermanos, este es el punto del día de hoy del video. No estamos obligados a guardar la ley. Por otro lado, si usted quiere voluntariamente guardar algunos de los mandamientos de la ley, bien puede hacerlo, está en su libertad. Nadie se lo tiene por qué prohibir tampoco. Si usted tiene el deseo de guardar el sábado, si usted tiene el deseo de no comer ciertos alimentos, si usted tiene el deseo de alguna de esas cosas, nadie tiene por qué impedírselo, ¿sí? Siempre y cuando no esté atentando contra la doctrina de Cristo, que es salvación solamente por la fe en Cristo Jesús, por su gracia. ¿Sí? Si usted quiere guardar las fiestas solemnes porque así se va a justificar, usted está equivocado. Obviamente, si usted quiere hacer sacrificios de animales, por supuesto que está blasfemando la obra de Cristo Jesús. Entonces, usted puede, cualquiera de los mandamientos como los que ya mencioné, guardar el día de reposo o guardar algún día o los alimentos, usted está en su libertad. Bien claramente dice el apóstol Pablo que nosotros tenemos esta libertad. En Romanos 14 él dice que el que hace caso del día para el Señor lo hace, y el que no hace caso del día para el Señor no lo guarda, no lo hace. El que come, come para el Señor y da gracias a Dios. El que no come, no come para el Señor y también da gracias a Dios. Dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Tenemos esa libertad siempre y cuando no estemos pensando que por guardar esas obras o esas obras de la ley, nosotros o vamos a permanecer en salvación o vamos a recibir las bendiciones de Dios. No, eso está completamente mal, ¿ok? Entonces, dicho esto, podemos comenzar. No sin antes, hermanos, también aclarar que el hecho de que nosotros digamos de que no estamos bajo la ley, ni obligados a guardar los mandamientos de la ley, observarlos de esta manera esclavizante, no quiere decir que nosotros seamos personas sin ley. Claro que tenemos ley. ¿Cuál ley? La ley de Cristo, la ley del amor, la ley del Espíritu Santo. No sé si ustedes han escuchado hablar acerca del nuevo nacimiento. ¿Qué es el nuevo nacimiento, hermanos? El nuevo nacimiento es lo que profetizó el profeta Ezequiel y Jeremías, lo que profetizaron ellos. Dice que viene un nuevo pacto y va a venir un nuevo pacto en el cual el Señor nos iba a limpiar. Dice, yo los limpiaré de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos. Dice, yo pondré un corazón nuevo, un corazón de carne, quitaré ese corazón de piedra y les daré un espíritu nuevo. Y dice, no solamente eso, hermanos, dice también que nos daría su Espíritu Santo para que anduviéramos en sus mandamientos, en sus preceptos y los pongamos por obra. Dice, así serán ustedes mi pueblo. ¿Cómo? Por medio del Espíritu Santo. Entonces, nosotros no es lo mismo una persona que está en esclavitud queriendo, especialmente sin el Espíritu Santo, queriendo guardar los mandamientos de la ley, a una persona que por el fruto mismo del Espíritu Santo y por el fruto que ya está en él, por el Señor,
ande en los mandamientos de Dios, ¿sí? Entonces vamos a aclarar eso. No es que seamos personas sin ley, somos personas con ley, ¿sí? Con la ley de Cristo, del amor y del Espíritu Santo, ¿sí? Es por ello que nosotros como cristianos podemos andar en la voluntad de Dios y podemos también vivir en santidad y todo eso, ¿ok? Aquellas personas que guardan de alguna manera los mandamientos, pues forzadamente, es ahí donde ya se están equivocando, ¿sí? Solamente por el Espíritu podemos andar en ello, pero aclarando esto, no para justificarnos, no para permanecer en salvación, no para buscar las bendiciones de Dios, no, simplemente porque este es el fruto natural, propio, inherente, que emana, nace naturalmente del Hijo de Dios. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo, ¿ok? Entonces, es ahí la aclaración, hermanos. Nada más quiero repetir, no es lo mismo alguien que está en esclavitud, queriendo guardar los mandamientos de la ley, ya sea para salvarse o para recibir bendiciones, a alguien que por el Espíritu Santo anda como resultado de su salvación en la voluntad de Dios. Anda como resultado de su salvación y del Espíritu Santo en él, anda en la voluntad y en los mandamientos de Dios. No es lo mismo. Entonces, cuando usted es un hijo de Dios, alguien viene y le dice, hey, tú tienes que guardar los mandamientos de la ley porque si no, no podrás ser salvo. Entonces tú estás menospreciando el Evangelio y la obra de Cristo Jesús. Tú estás menospreciando lo que Cristo vino a padecer en la cruz. Por eso dice el apóstol Pablo, porque si por la ley fuera la justicia, pues entonces por demás murió Cristo, por demás padeció, ¿sale? Entonces, tuve que hacer varias aclaraciones, hermanos. Voy a hacer un recuento. No somos personas sin ley. No, estamos en la ley de Cristo, en el fruto del Espíritu Santo, ¿sale? El hecho de que digamos que no estamos bajo la ley, que no tenemos por qué estar guardando y observando los mandamientos de la ley, no quiere decir que nosotros vamos a pecar, que ya podemos hacernos ídolos y podemos codiciar y todo eso. No, para nada. ¿Por qué? Porque el Espíritu no nos va a llevar a eso. Claramente eso es. Sí, otra cosa, no es lo mismo alguien que está en libertad, en el fruto del Espíritu Santo, obedeciendo al Señor, andando en su voluntad, alguien que está esclavizado ahí, queriendo salvarse o queriendo guardar los mandamientos de la ley para recibir algún tipo de favor de Dios, ¿sale? Entonces, para esto, hermanos, aclarado todo esto, tenemos que ir a la Biblia. ¿Por qué decimos que no estamos bajo la ley? Que no tenemos por qué estar guardando los mandamientos de la ley, porque la Biblia claramente lo dice, ¿sale? Y para esto quiero que vayamos a 3 pasajes en especial, que es Gálatas capítulo 3 y 4, también segunda los Corintios capítulo 3 y Romanos capítulo 7, que a mí me parecen los pasajes más contundentes, más claros, donde explícitamente se nos dice, no tenemos por qué estar sirviendo bajo el antiguo pacto. No tenemos por qué estar guardando y esclavizados a los mandamientos de la ley. Entonces vamos allá a la Biblia, hermanos. Vamos a poner la Biblia aquí en pantalla. Dice capítulo 3 de Gálatas, este famoso pasaje, el favorito de muchos, entre ellos el mío, dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de ustedes, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Vaya, qué interesante esto que dice aquí el apóstol. Les voy a dar un poquito de contexto. Aquí el apóstol lo que está diciendo es, en el contexto de que había dentro de las iglesias de Galacia quienes decían que tenían que guardar los mandamientos de Moisés, tenían que circuncidarse. La circuncisión, hermanos, era la entrada al pacto de las obras de la ley. Entonces, la circuncisión era el símbolo, el signo, la muestra de que ellos ahora iban a entrar a guardar todos los mandamientos de la ley. Entonces, el apóstol, aquí en esta iglesia, en esas iglesias de Galacia se venían estas personas, si no circuncidadas, si no guardan los ritos de la ley de Moisés, no podrían ser salvos, aunque hayan creído en Jesucristo. Y esto lo podemos ver en Hechos capítulo 15. Este pensamiento, hermanos, no solamente fue ahí en el Concilio de Jerusalén, no, esta idea se regó por todas las iglesias. Y por eso en todas las cartas vemos este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque había judaizantes y judíos en todas las ciudades a causa de la dispersión. Entonces, venían y les decían, es que ustedes sí, qué bueno que hayan creído en Cristo Jesús, pero si no guardan las obras de la ley, no van a poder ser salvos. Y el apóstol Pablo es lo que está atacando y les dice, ustedes son unos necios porque ustedes recibieron esas enseñanzas, recibieron esas personas y les hicieron caso. Están equivocándose. ¿Cómo? ¿Acaso recibieron el Espíritu Santo, el nuevo nacimiento, lo recibieron por las obras de la ley o lo recibieron por la fe? Pues obviamente por la fe. Y luego, ¿qué dice aquí?
ustedes dice que comenzaron por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Cómo que por la carne? Sí, por la carne. ¿A qué se refiere por la carne? Por la ley. Por la ley. Ustedes eran espirituales, dice, habiendo comenzado por el Espíritu, por la fe. Sí, recibieron el Espíritu por la fe. Ahora vais a acabar por la carne, por las obras de la ley, a quererse justificar por las obras de la ley. Pues, Dios mío, yo creo que mi trabajo en ustedes fue en vano, porque en vano les prediqué. En vano les prediqué. Luego, ¿qué dice? Carne, o sea, ¿cómo? Ah, pues aquellos que se quieren salvar por medio de las obras son carnales. Carnales, hermanos. Aunque ustedes se sientan muy espirituales, no, son carnales. Porque no andan conforme al Espíritu, sino conforme a la carne. Aquel que quiere justificarse por medio de las obras, por medio de las obras de la ley, está viviendo en la carne. Y los que andan conforme a la carne, hermano, ¿qué dice la palabra? No pueden agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Versículo 10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y qué interesante que el apóstol dice todas. Muy probablemente aquellos judaizantes o aquellas personas que promovían el guardar la ley se enfocaban solo en algunos aspectos de la ley, y que es precisamente lo que tenemos hoy en día, porque hay personas judaizantes, por ejemplo los de raíces hebreas el día de hoy, que bien te dicen, no, obviamente no tienes por qué guardar los sacrificios de la ley, obviamente que no, porque ya se cumplió el tipo que era, el antitipo que era Cristo Jesús, ya el sacrificio fue hecho, pero sí tienes que guardar los mandamientos morales, sí tienes que guardar los mandamientos alimenticios, sí tienes que guardar el sábado, todo ese tipo de cosas. Ah, pues no, adivina qué, que aquel que quiera guardar los mandamientos de la ley tiene que guardarlos todos, no solamente algunos, todos. Aquel que quiera justificarse por las obras de la ley tiene que guardarlos todos. Entonces, ¿qué es lo que dice? Aquellos que dependen de las obras de la ley están ¿bajo qué? ¿Bajo qué? Bajo maldición. ¿Depender para qué? Aquí tengo dos acepciones, dos características. ¿A qué se refiere con esto de depender? Principalmente, hermanos, se refiere al quererse salvar o para permanecer en salvación. A eso se refiere. Pero no solamente eso. Vean lo que dice el versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace, fíjense, y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Ah, qué caray. Entonces no solamente se refería a este detalle de el Espíritu, es decir, la salvación, no solamente se refiere a eso. Ah, porque hay quienes dicen que si tú no quieres que el Espíritu Santo se vaya de ti, tienes que andar bien derechito. Como si el Espíritu Santo se pudiera ir de nosotros, hermanos. El Espíritu Santo no se puede ir de nosotros. Él es el sello. Él es nuestra garantía de nuestra salvación. Él no se va a ir. ¿Lo podemos entristecer por nuestro pecado? Claro que sí. Sí, por nuestra negligencia, nuestro descuido, sí, pero no se va. Él permanece hasta el día de la redención. Efesios, hermanos. En Efesios capítulo 1 y capítulo 4 se dice esto. Entonces no se guarda la salvación, no se mantiene el Espíritu Santo con nosotros por medio de las obras y mucho menos por las obras de la ley. Pero también, ¿qué más dice? Y hace maravillas entre vosotros. Ay, cuántas veces no he escuchado, hermanos, que si usted quiere recibir las bendiciones de Dios, que si usted quiere recibir el favor de Dios, que si usted quiere recibir una sanidad, haga esto y haga el otro. Ah, ore, ayune, haga vigilias, lea la Biblia. Oh, Dios mío. Eso, hermanos, eso es andar en la carne. Esos son pensamientos carnales. Porque todo lo que nosotros recibimos, hermano, todo lo que nosotros tenemos es por gracia, por la fe que hemos depositado en Cristo Jesús. Por estar en Cristo, nosotros ya tenemos y permanecemos en salvación, y es que el Señor hace maravillas entre nosotros por el mero hecho de estar en Cristo Jesús, por su gracia. Entonces, no menoscabe, no menosprecie la gracia del Señor Jesucristo, la gracia y su misericordia, queriéndola sustituir y decir, no, es que es por mis obras, es por mi mérito propio, porque yo guardo el sábado, porque yo guardo los mandamientos de la ley, porque yo soy muy moral. No, hermanos, discúlpeme, usted está equivocado, y aquí el apóstol Pablo está corrigiendo exactamente esto. Usted podrá decir en su mente, este está loco, usted podrá decir lo que usted quiera, pero yo aquí se lo estoy demostrando con la Biblia, hermanos, con la Biblia. No soy yo el que está diciendo esto, hermanos.
Yo en mi mente carnal, yo también pensaba lo mismo. Yo también quería ayunar para poder recibir el favor de Dios. Yo también quería orar horas y horas para que el Señor me bendijera. Es más, hasta llegué a considerar, dije, pues es que sí, el sábado es el día del reposo. Sí, el sábado es el día de reposo, no el domingo, eso es obvio. Y dije, pues voy a guardar el día de reposo porque en la Biblia habla de bendiciones por aquellos que guardan el día de reposo. Sí, pero no solamente por eso, tenía que ser todo lo de la ley. Fíjese como una mente carnal, una mente infantil, lo que pensaba, ¿sale? Entonces, continuemos aquí en la palabra de Dios. Entonces, ¿dónde me quedé? Ah, sí. Maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, es obvio, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. El hecho de hacer cosas para poder vivir, eso es no tener fe. Por eso Romanos dice, porque el que no obra, sino que cree aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Porque la fe y las obras no, en el sentido de justificarnos, de querernos salvar, no se llevan. No son compatibles. El hecho de que yo quiera obrar para justificarme, eso es falta de fe. Eso yo estoy negando la fe de Cristo Jesús. No, Él no me salva, no creo eso. Yo me tengo que justificar. Y esto es lo que promovía el mal entendimiento de la ley, porque la gente creía que la ley era para salvarnos. Pero Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu, el nuevo nacimiento, la mismísima salvación. Dice que por la fe, no por las obras de la ley. Entonces, aquí viene algo muy interesante. Dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. ¿A qué se está refiriendo aquí el apóstol? Al pacto abrámico. Dice, ahora bien, a Abraham, ven, fueron hechas las promesas y a su simiente, a Abraham y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. A Cristo, hermanos, fueron hechas las promesas. A Él, a todos los que estuvieran en Cristo, recibirían las promesas que se le dieron a Abraham. Y dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. ¿Cuál era esa promesa? Que en ti y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra, en tu simiente. ¿Cuál es su simiente? Cristo Jesús. En Cristo Jesús serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Sí? No dice en la ley serán benditas todas las familias de la tierra. No, en Cristo, en tu simiente serán benditas. Entonces, ¿por qué vino la ley? Es lo que el apóstol Pablo va a introducirnos a esta pregunta. Lo que está primero diciendo es, esta ley que vino en esa promesa, en ese pacto que Dios le dijo a Abraham, la ley no invalida la promesa. ¿Cuál era la promesa? Salvación por medio de Jesús. Entonces, ¿para qué vino la ley? Esta es la pregunta. Entonces, versículo 19, ¿para qué rayos sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley? Miren ustedes que nunca entendieron, pobres judíos, que aunque les fue dada la palabra de Dios, les fue confiada, ustedes no entendieron. ¿Para qué servía la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Fue añadida a causa de las transgresiones. Hasta me está indicando una delimitación temporal, un espacio de tiempo específico. ¿Hasta qué? Hasta que viniese la simiente, es decir, Cristo, a quien fue hecha la promesa. Versículo 21. Luego,
la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, entonces la justicia, la salvación verdaderamente sería por la ley. Pero no, sino que la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Aquí vamos. Pero antes que viniese la fe, es decir, Cristo Jesús, estábamos confinados bajo la ley. Dice estábamos. No dice seguimos o estamos o debemos seguir confinados bajo la ley. No, no dice eso. Dice estábamos encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Para eso sirvió la ley. ¿Sí? ¿Para qué? Para que fuera nuestro ayo. La ley nos mostró nuestro pecado, nos encerró y nos mostró que estábamos todos bajo maldición, bajo condenación, hasta que viniera Cristo y nos mostrara la única salvación por medio de Él. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro guía, nuestro tutor. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo. ¿A fin de qué? De que fuésemos justificados por la fe, no por la ley. No por la ley. Pero venida la fe, ¿qué? Ya no estamos bajo ayo. ¿Qué era el ayo? La ley. La ley es el ayo, pero venido Cristo, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo la ley. Amén. Pues todos sois hijos de Dios por la ley. ¿Qué? No. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Amén. Amén. Si tú estás pensando que por guardar la ley te vas a justificar, ya estoy en Cristo, sí, pero es que el creer en Cristo es el primer paso. Lo que realmente nos da entrada al cielo es la santidad, las obras, guardar la ley. Porque esto yo lo he escuchado con mis propios oídos. Con mis propios ojos lo he escuchado. Con mis propios oídos, hermanos, yo lo he escuchado. Que Cristo Jesús solamente es el primer paso. Mira nada más. No, si tú estás pensando que por guardar la ley, los mandamientos o la santidad te vas a justificar para con Dios, te estás equivocando rotundamente. Rotundamente. Tienes una mente carnal, pobre, infantil, inmadura, que no ha entendido que el sacrificio de Cristo es suficiente, enteramente suficiente. Enteramente suficiente. Y todos esos pasajes, hermanos, que ustedes ven como que quiere decir que la salvación o que las obras o que la ley sí colaboran en tu salvación, entonces explícame estos pasajes y los que vamos a ver. Explícamelos. O la Biblia se contradice o tú estás entendiendo mal la Biblia. Spoiler, te adelanto. Tú te estás equivocando. Tú estás entendiendo mal la Biblia. Vamos al capítulo 4. Aquí viene un pasaje increíble, de veras contundente, que yo no puedo creer cómo no entienden que no estamos obligados a guardar la ley. Nosotros no estamos bajo la ley. Y adivinen cuál pasaje es. Es la alegoría de Sara y Agar. Porque aquí el apóstol Pablo va a hablar acerca de dos pactos. Uno, el pacto abrámico, en tu simiente, es decir, en Cristo Jesús, es decir, la fe. Y el otro era el pacto de la ley. Ese pacto que Dios le dio a Moisés en Sinaí. Aquí se van a mencionar dos pactos y Pablo va a decir, uno es el pacto abrámico, el de la fe de Cristo Jesús, y lo va a, ¿cómo se dice? Y le va a poner el nombre de Sara, como Sara, esta alegoría.
Y el otro pacto es el pacto de la ley, el de los 10 mandamientos, que le va a poner Agar. Decidme, versículo 21, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Vamos ahí, a la Biblia, aquí estamos. Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne. ¿Qué dijimos que era la carne al principio del capítulo 3? Las obras de la ley. El apóstol Pablo va a asemejar el pacto, a Agar con las obras de la ley, el pacto sinaítico. Más el de la libre por la promesa. ¿Cuál promesa? La de Abraham. El uno proviene del monte Sinaí. ¿Qué es lo que proviene del monte Sinaí, hermanos? ¿Qué fue lo que se dio en el monte Sinaí? Los 10 mandamientos. No solo los mandamientos ceremoniales y de los sacrificios, no. Los 10 mandamientos, de hecho, fue lo que se dio en el monte Sinaí por medio de Moisés. Los 10 mandamientos. Y dice, el cual da hijos para esclavitud. Pongan atención a esta parte de hijos, ¿eh? Todos aquellos que se quieren justificar por las obras de la ley están en esclavitud. Este pacto produce hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Este pacto da hijos para esclavitud. Dice, pero no, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido, más son los hijos de la ley que de la que tiene marido, que los hijos de la promesa en Cristo Jesús. Y dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, nosotros somos hijos del pacto abrámico de la promesa en Cristo Jesús, en la simiente de Abraham, que es Cristo Jesús. Nosotros somos hijos de la fe, ¿sí? No somos hijos de Agar, no somos hijos de la esclava, de aquellos que se quieren justificar por la ley, por las obras. No somos hijos de ese pacto. Nosotros somos hijos del pacto abrámico. ¿Cuál era el pacto abrámico? La fe en Jesús, la salvación en Cristo Jesús. Versículo 29, pero como entonces, en aquel entonces, el que había nacido según la carne, es decir, Ismael, perseguía y molestaba. ¿Recuerdan que Ismael molestaba a Isaac? Dice, perseguía al que había nacido según el Espíritu, según la promesa, así también ahora. ¿Qué es lo que está aquí diciendo? Que aquellos que quieren guardar la ley para justificarse o para recibir las bendiciones de Dios, molestan y están atosigando a los que por la fe hemos entendido que es nuestra salvación. Y están queriendo obligarnos y quieren obligar a los creyentes a guardar la ley, a estar en el pacto sinaítico, en el pacto de la ley. Ser hijos de la esclava, ser hijos de Agar. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol. Versículo 30. Mas, ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Nosotros no somos hijos de la ley. Nosotros no nos vamos a justificar por la ley. Nadie puede, nosotros no podemos querer justificar. Nosotros no somos de ese pacto. Nosotros somos hijos de la fe, hijos de Abraham, en el pacto de la sangre de Cristo Jesús, en esa simiente que es Cristo. Pero qué interesante que dice, aquí hay 2 cosas. Dice, echa fuera a la esclava y a su hijo. ¿Qué es esto? Que el pacto de la ley y el pacto en la fe de Jesús no pueden convivir. ¿Cómo? Así es, hermanos. Así es. El pacto de la ley, el pacto abrámico y el pacto de la ley no conviven, no
pueden convivir. Usted que ha sido justificado por la fe, no puede ahora quererse justificar o permanecer en justificación, en salvación, por la ley, por las obras. No, 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 no. Por eso dice, echa fuera a la esclava. Échala fuera. Si tú estás en Cristo Jesús, por eso dice, porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Por eso dice, porque ya no estamos bajo ayo. Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Por eso dice, echa fuera a la esclava. No pueden convivir. Porque nosotros estamos en el nuevo pacto, no en el pacto de que está en esclavitud observando los mandamientos de la ley. Esas tablas de piedra, no. Nosotros estamos en el nuevo pacto, donde los mandamientos y la voluntad de Dios está escrita aquí en nuestro corazón. Pero hay otro detallito aquí. Hay otro detallito aquí, hermanos. Vean aquí lo que dice. Esto que tengo yo remarcado como en rosita, en rojo. Dice, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. ¿Qué es esto? Aquellos que quieran estar como hijos de la esclava, es decir, como hijos de la ley, no heredarán lo que los hijos de la promesa sí vamos a heredar. Lamentablemente, hermanos, suena fuerte esto, pero aquellos que se quieran justificar por las obras de la ley no van a heredar las promesas. Como los que hemos creído en Jesús, nosotros sí heredaremos las promesas. No heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Lo siento, si tú has negado la fe de Cristo Jesús, si tú has dicho a mí no me interesa eso, yo no creo que Cristo me salva, si tú has negado la eficacia del sacrificio de Jesús, no vas a heredar las promesas. Si tú has pensado que has sido tan buena persona, y esto se lo digo especialmente a los que no son creyentes, si tú has pensado que porque eres una buena persona te vas a salvar, que porque no te metes con tu vecino, no te metes en problemas, tratas de hacer el bien, bla, 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 tú que te crees tan buena persona, no vas a heredar las promesas, no vas a heredar la vida eterna, lo siento. Pero te tengo una noticia, es más fácil. Y es la única manera en que tú puedas heredar el cielo, es viniendo a Cristo Jesús, creyendo completamente en Él como tu Señor y tu Salvador, solamente en Él. Que ese sacrificio que Él hizo en la cruz, eso te da la salvación. Si tú crees eso, tú tienes vida eterna y no tienes que hacer absolutamente nada más para tener tu salvación, porque el Señor ya te la habrá dado. Solamente así. Si tú crees eso, pero si tú rechazas este mensaje y dices, no, no puede ser tan fácil, algo tengo que hacer, entonces no vas a heredar la promesa de la vida eterna. No la vas a heredar. Si tú no crees este mensaje, si tú lo rechazas, lo siento, pero el Señor también te va a rechazar a ti. Porque el único camino para ir al cielo, para heredar la vida eterna, es Jesús, solamente Él. Y si usted es creyente, hermano, dése cuenta qué pensamiento tan carnal, tan infantil y tan incrédulo está usted teniendo en pensar que por hacer obras o guardar las obras de la ley, ya sea los mandamientos de carácter moral o ceremonial, o alimenticios o sanitarios, lo que sea, si usted piensa que por eso se va a salvar, también, no solamente por la fe en Jesús, usted está incurriendo en un grave pecado. Vamos a Romanos capítulo 7, hermanos. Vamos a ver 3 pasajes, vamos por el segundo. En este no me voy a entretener mucho porque está cortito. Dice, vamos a ver si estoy con la Biblia en pantalla. No, no estoy en pantalla la Biblia. Vamos a poner la Biblia. Romanos capítulo 7, versículo 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley,
que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Todos conocemos esta ley, hermanos, todos lo hemos escuchado, especialmente cuando se habla acerca de matrimonio, divorcio y recasamiento. Todos conocemos esta ley. ¿Y qué es lo que dice aquí? Claramente lo detalla el apóstol Pablo. Una mujer no se puede divorciar de su marido y luego irse a casar con otro, porque eso es adulterio. Ella tiene que esperar hasta que su marido muera, y si su marido muere, ahora sí se puede casar con otro hombre y no será llamada adúltera, no será adúltera. Entonces, aquí lo que nos va a decir aquí el apóstol, versículo 4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. ¿Cómo? Mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Ven? No estamos negando un fruto, no, el fruto del Espíritu es claro en nosotros, ¿sí? Pero dice, nosotros, así nosotros hemos muerto a la ley. No es que la ley muera, no, hermanos, porque también es una imprecisión decir que la ley quedó abolida. No, la ley sigue trabajando el día de hoy. La ley sigue haciendo su trabajo, que es ser el ayo de muchas personas, si no es que de todas. ¿De qué? De mostrarnos nuestro pecado para mostrarnos la salvación en Cristo Jesús. Ese sigue siendo el ayo. La ley propiamente no ha sido abolida, la ley sigue trabajando. Por eso dice el apóstol Pablo, la ley es buena como si uno la usa legítimamente, sabiendo que la ley fue dada para el homicida, para el adúltero, para el fornicario, todos ellos. ¿Por qué? Porque la ley les señala su pecado y les muestra el camino a Cristo. ¿Sí? La ley sigue trabajando el día de hoy. Aquí el detalle es que nosotros somos. No es que la ley murió, nosotros somos los que hemos muerto. Nosotros morimos cuando creímos en Cristo Jesús. Entonces yo soy libre de la ley, así como la mujer era libre por la muerte del marido, nosotros muriendo ahora somos libres de la ley. No, ahora no estamos sujetos en esclavitud, casados con la ley. No, ahora nosotros somos de Cristo Jesús. Yo estoy en un nuevo matrimonio, por decirlo así. Yo ahora soy de Cristo Jesús. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero ir a guardar la ley, a someterme a los preceptos de la ley para poderme salvar y recibir las bendiciones de Dios y todo eso? ¿Cómo seré llamado? ¿Cómo seré llamado? Dígame. Adúltero. Así es, hermano. Adúltero. Si usted que ha sido muerto, ha creído en Cristo Jesús, ha recibido la salvación, si usted está en un nuevo matrimonio que es en Cristo Jesús, perfectamente libre y legal, ¿sí? Pero si ahora usted quiere y otra vez a lanzarse a los brazos de la ley para quererla guardar y poderse salvar así también, porque no solamente por la fe se salvan, como dicen algunos, si usted va y corre a los brazos de la ley a besuquearse con ella, dígame, ¿no es usted un adúltero? Sí, por supuesto que sí. Es como si usted estuviera engañando a Cristo con alguien más. ¿Quién es ese alguien más? Dígalo. La ley. La ley. No, pero es que se refiere a los mandamientos ceremoniales, a los sacrificios, porque ya no son necesarios, porque ahora el sacrificio de Cristo es el que vale. ¿En serio? Vamos adelante, vamos a continuar leyendo. Vamos a continuar leyendo, a ver si es cierto que nada más se refiere a los mandamientos ceremoniales. Dice, ¿qué pues diremos? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás, el 10º mandamiento. ¿Se fijan cómo no se está refiriendo a los mandamientos ceremoniales, a los sacrificios? No, se está refiriendo a toda la ley, incluyendo los 10 mandamientos, como vimos hace rato en Gálatas, cuando dijo que un pacto era de Sinaí. ¿Qué fue lo que se dio en Sinaí? Los 10 mandamientos. A esa ley, si tú quieres ir a abrazarla y darte de besos con ella para poderte salvar o poder permanecer en salvación, tú eres un adúltero espiritual. Así nada más, así clarito te lo está diciendo el apóstol. Pero ahora, versículo 6, estamos libres de la ley.
por haber muerto para aquella en que estábamos, tiempo pasado, estábamos sujetos, de modo que sirvamos, tiempo presente, bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Usted tiene que vivir su vida y tiene que servir a Dios bajo el régimen del Espíritu, del nuevo nacimiento, en la ley del amor, en la ley de Cristo, en la ley del Espíritu Santo, no bajo ese viejo régimen de la ley, de la letra, de la letra. ¿Por qué? Porque la letra mata, la ley mata. Porque la letra mata. No que el estudio mata. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, ayúdanos, Señor. Porque la ley mata. ¿No lo cree? Vamos, vamos, vamos. Ya casi acabamos. Vamos al último pasaje. Segunda a los Corintios, capítulo 3. Otro. Ya vimos el segundo pasaje irrefutable, donde claramente se nos dice que nosotros no estamos bajo la ley. Seríamos adúlteros espiritualmente si vamos a querer guardar la ley para salvarnos o para recibir las bendiciones de Dios. El último que vamos a ver de hoy es segunda a los Corintios, capítulo 3. ¿Se acuerdan que les dije porque la letra mata, que no sirvamos bajo ese régimen viejo de la letra? ¿Por qué les dije? Porque la letra mata. Y aquí lo vamos a ver. Véalo usted en pantalla. Versículo 6 de 2 a los Corintios capítulo 3, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Es lo mismo que acababa de mencionar en Romanos 7. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. La ley mata. Dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras, ¿qué es esto, hermanos? Los 10 mandamientos. Porque los 10 mandamientos fueron escritos con letras en piedras, en 2 tablas de piedra. Dios los escribió con su mismísimo dedo. Y si el ministerio de muerte, los 10 mandamientos, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Aquí el apóstol Pablo está hablando de 2 ministerios, así como habló de 2 pactos, de dos montes, y en Gálatas 4 de Sara y Agar. Ahora viene y nos habla de 2 ministerios. Uno era el ministerio del ministerio de la ley y el otro era el ministerio de la fe, del Espíritu Santo, de Cristo Jesús. En Gálatas era el pacto de la ley y el otro era el pacto de la promesa, el pacto abrámico en Cristo Jesús, Sara y Agar. Aquí son 2 ministerios. Y dice, si ese ministerio de la ley grabado con letras en piedras, ese ministerio de los 10 mandamientos fue con gloria, ¿cuánto más no será con gloria el ministerio del Espíritu, el ministerio en la sangre de Cristo? Y luego dice versículo 9, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Por eso acababa de decir, la letra mata, la letra condena, la ley condena. ¿Usted quiere estar, hermano, en ese ministerio? Pregunta seria. Usted que ha sido justificado, ¿usted quiere estar bajo ese ministerio de condenación? ¿No le parece equivocado? ¿No le parece equivocado? Literalmente ahora entiendo por qué usa esta comparación en Romanos 7 del marido adúltero y todo eso, porque realmente es como si usted va y se mete con otra persona. Si usted está casado, va y se mete con alguien más y quiere estar viviendo con esa persona a la par que usted está viviendo con su esposa o con su esposo. No va, es que no concuerda, no está bien, hermanos. Que usted quiera estar en el ministerio de la condenación, que eran los 10 mandamientos y toda la ley, cuando usted ya ha sido justificado, cuando usted ya es de otro ser, del Señor.
Versículo 11, porque si lo que perece tuvo gloria, ¿qué es lo que perece? El ministerio de la condenación. En nosotros, la ley ya no funge, hermanos. La ley ya se desvaneció para nosotros. Dice, así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Había de ser abolido. La ley no es abolida para todo el mundo, pero sí para nosotros, para los creyentes, los nacidos de nuevo. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto, ¿cuál es el antiguo pacto? Los 10 mandamientos. Les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted es libre de la ley, usted es libre de la maldición de la ley, usted es libre de la condenación. Y si está el Espíritu en usted, usted es libre para servir y para vivir para el Señor. No está viviendo para el Señor en esclavitud, a fuerzas, forzadamente, no. Usted es libre, vive libremente y usted me va a poder testificar que sí es cierto eso. Usted con gusto sirve al Señor, usted con gusto le adora, usted con gusto platica con Él, con todo, porque usted está en libertad, porque el Espíritu está en usted. Qué pesado para aquellos que no tienen el Espíritu. Qué pesado para los que estaban en el Antiguo Testamento, los judíos, todos ellos. Qué pesado, por eso no quisieron nada con el Señor, porque la ley era muy pesada. Querer guardar todos los mandamientos era muy pesado. Versículo 18, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen del Señor. ¿Cómo? Por el Espíritu del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿Por la ley? No. Dice, por el Espíritu del Señor. Y esto nos remonta de nuevo al nuevo nacimiento. Al nuevo nacimiento. El Espíritu en mí es lo que me va a llevar a mí a conformarme a la imagen de Cristo Jesús. Por eso en Romanos dice que nosotros hemos sido predestinados. Los que estamos en Cristo Jesús hemos sido predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, de Jesús. Es algo que ya está predestinado, hermanos. Usted, por el Espíritu Santo, día con día va a ser transformado en la imagen de Cristo Jesús. Por eso usted no es el mismo que era hace 10 años. Espero que no sea el mismo que fue hace 10 años. Espero que en santidad y en madurez y en crecimiento y en conocimiento y todo eso, usted no sea el mismo de hace 10 años. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en usted. Si usted ha ido creciendo paulatinamente con el tiempo, transformándose a la imagen de Cristo Jesús por el Espíritu Santo. Porque entonces, si yo quiero transformarme por medio de la ley, por medio de mi esfuerzo, por medio de las obras, en una imagen buena, santa y todo eso, por mis fuerzas o por las obras de la ley, usted está negando y usted está queriendo opacar y está opacando la obra del Espíritu Santo en usted. Usted está negando y estorbándole al Espíritu Santo para que Él haga lo que Él quiere hacer en usted, que es conformarlo a la imagen de Cristo. Por eso, no en vano dice a los Gálatas, le dijo Pablo, ahora vais a acabar por la carne. Estas personas son carnales, hermanos. Viven una falsa espiritualidad, más bien viven una vida carnal, que no se sujetan a la fe. Por eso dice, porque la ley no es de fe. Por eso dice que la ley no es de fe. Si usted quiere guardar la ley, si usted para salvarse, justificarse, queriéndose santificar o para poder recibir el favor de Dios, usted está en una mente carnal, Mejor dejemos, hermanos, que el Espíritu Santo obre en nosotros día con día, que el fruto del Espíritu Santo se manifieste en nosotros
Démosle todo el control de nuestra casa, que yo sé que es difícil, no es fácil, yo sé que es difícil, pero si hacemos eso, el Señor nos va a llevar a buen puerto, ¿sí? Por eso, hermanos. Entonces, hermanos, considero yo que este pasaje también es muy contundente para decir que nosotros no estamos bajo la ley. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Libertad de la ley, libertad de la maldición de la ley y libertad de la condenación. Nosotros ya no estamos ahí. Porque si quisiéramos estar ahí, estaríamos diciendo que ahora estamos de nuevo bajo condenación. No por eso dice, la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Ah, pues adivina que yo ya morí. Yo ya morí. ¿Sí? Yo ya morí. La maldición de la ley se aplicó en Cristo Jesús en su muerte por su obra y yo morí con él. Ahora la ley ya no tiene poder sobre mí, ya no se enseñorea sobre mí, ya no se enseñorea de mí, ya no tiene ningún poder sobre mí para condenarme, ya no lo tiene. Por eso que mi salvación es completamente segura, por eso todo esto está íntimamente relacionado. Por eso no podemos entrar nosotros en condenación, porque ya no estamos bajo la ley. Porque aún los que no se nos dio la ley propiamente escrita en tablas en piedras, como al pueblo de Israel, a nosotros sí se nos dio la ley en nuestras conciencias. Y esto lo dice Pablo en Romanos capítulo 2. Que la ley estaba escrita en nuestras conciencias. Y hacíamos por naturaleza lo que era de la ley. Y obviamente desobedecíamos la ley. Entonces, esto que ya estaba escrito en nuestras conciencias, lo desobedecíamos. Entonces, hermanos, nosotros ya no estamos bajo condenación. Es imposible que caigamos de nuevo en condenación. Imposible, porque ya no estamos bajo la ley. Y porque al no enseñorearse ella sobre nosotros, la ley ya no nos puede condenar, ya no se aplica el castigo de la ley. Se aplicó en Cristo Jesús. Y nosotros somos beneficiados de esa salvación que tenemos en Jesucristo. Por eso, hermanos, ¿sale? Entonces, ya para concluir, les repito, no somos personas anti-ley. Sí, claro que debemos hacer obras buenas, por supuesto que sí. Que hay cosas muy buenas en la ley, obviamente que sí, por supuesto que sí. Y nos enseña la voluntad de Dios en muchas áreas, no en todas, pero sí en muchas áreas. Por eso dice Pablo, el mandamiento es santo, justo y bueno. Aquí el que soy malo soy yo. Aquí el que soy carente soy yo. Por eso me condené. Por eso fui condenado. Entonces, ¿la ley es buena? Sí, por supuesto que sí. ¿Podemos aprender mucho de ello? Sí, por supuesto que sí. Pero aún así, aunque no tuviéramos nosotros, hermanos, los mandamientos de la ley, nosotros por naturaleza andaríamos en los mandamientos de la ley. Nosotros andaríamos en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Por eso dice que Él pondría su Espíritu en nosotros para que anduviéramos en sus mandamientos, en sus preceptos y los pusiéramos por obra. Yo no necesito la ley, no necesito estarla observando. El Espíritu de Dios ya está en mí, que a mí me dicta. Por eso dice, nadie enseñará al Señor y le dirá, ven, conoce al Señor. ¿Por qué? Porque todos me conocerán. ¿Cómo? Por el Espíritu de Dios, este que está aquí, porque nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. Eso es lo maravilloso, hermanos, de tener el Espíritu Santo en nosotros. Es lo maravilloso del nuevo pacto. Es lo hermoso. Que ahora yo no tengo esos deseos pecaminosos, carnales, desbordantes que tenía cuando no era creyente, cuando era un hijo del diablo. No, ya no tengo nada de eso. Ahora el Espíritu Santo está en mí y me ayuda y me guía y me lleva. Hermano, si usted necesita, y esto lo escuché de un hermano y me pareció muy correcto, dije, es verdad. Si usted necesita de un libro de reglas, de leyes, que le diga qué no tiene que hacer y qué sí tiene que hacer, eso es preocupante. Preocupante. Porque o usted está anulando, apagando y callando la guía del Espíritu Santo en su vida, el fruto, o usted simplemente no ha nacido de nuevo. Si usted necesita de la ley para poderse conducir, tenga mucho cuidado. Es una señal de alerta muy grande. ¿Sale?
Entonces, si no tuviera la ley, hermano, ¿qué haría y qué no haría? ¿Sí? ¿Qué haría y qué no haría usted si no tuviera la ley? Amigo que me escucha. ¿Sale, hermanos? Pues nada más de nuevo para aclarar, no somos personas anti-ley, no somos creyentes que decimos que no debemos de guardar la ley. No, la ley, nosotros vamos a vivir en ella o en los mandamientos, en la buena voluntad de Dios por el fruto del Espíritu Santo en nosotros. ¿Sí? Que, entonces ya puedes adorar ídolos y hacer lo que te pegue en gana. No, no, no. Porque el Espíritu Santo está en mí y no me deja pecar. Primera de Juan, segunda de Juan. No me deja pecar. ¿Sale? No puedo vivir en ese tipo de vida. Y de nuevo, no es lo mismo alguien que está esclavizado, viendo qué no dice la ley, y alguien que por el fruto del Espíritu Santo en mí, en nosotros, vivimos en la buena voluntad de Dios. ¿Sale? Y la salvación es solamente por la gracia de Dios en Cristo Jesús y accedemos a ella por la fe. Hermanos, comparte este video, hermanos. Si alguien lo necesita, usted ve que alguien lo necesita, mándeselo, ¿sí? Mándeselo con mucho amor y orando por esa persona y que vea cómo es que la Biblia claramente nos explica este detalle de las obras y de la ley. Si usted ve algún pasaje que parece que dice que sí es por las obras, entonces necesitamos hacer un correcto estudio y somos nosotros los que estamos entendiendo mal la palabra. ¿Sale? Dios me los bendiga, cuídense mucho y guárdense en santidad.